Noches, arquitecto. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a impartir, digamos, esta conferencia, esta plática magistral dentro de la octava edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Voy a leer tu currículum, Luis, a la breve semblanza que nos hiciste el favor de compartirnos. Hoy tenemos el placer de que esté con nosotros el arquitecto Luis Manuel Ochoa Sosa, que es arquitecto por la UDG y máster en vivienda pública por la Universidad del País Vasco. Es director de BAC, Barrio, Arquitectura y Ciudad. Se ha especializado en la agenda del hábitat y la vivienda desde una perspectiva social y comunitaria. Su experiencia incluye investigación en Alokabide, estancia premiada con el World Habitat Awards del 2023 de la UNO Habitat y el Premio Nacional de Vivienda del 2022 en México. Es autor de la investigación La vivienda en juego. Su trabajo articula política pública, participación ciudadana y vivienda colectiva, aportando una visión crítica e innovadora al debate contemporáneo. Luis, sin más preámbulos, te cedo la palabra para que puedas impartir tu plática. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Graciano, por la consideración y a todo el equipo del diplomado y de la SARC. Siempre para mí es un placer compartir y quiero decir que luego se irá ligando con algo de lo que quiero comentar en la charla o las reflexiones que quiero compartir con ustedes, que el trabajo que se ha estado haciendo en este diplomado por parte de los organizadores, en particular de ti, Graciano, para mí es referencia y que cuando empezaba como la revolución del Internet y se empezaba a hablar de lo procomún y del conocimiento, creo que este recurso post pandemia de cómo queda almacenado en la web estos videos en YouTube, pues para mí, créeme que trasladado a términos ecologistas, es un reservorio muy importante que se está convirtiendo y creo que finalmente el conocimiento que creo que es un bien común, pues estos ejercicios pues, sirven para ello y para mí pues son una referencia y quiero pues en ese sentido agradecer. Y sin más preámbulo, les comparto mi pantalla para compartir con ustedes lo que titulé Vivienda, unas reflexiones sobre lo colectivo, lo público y lo común. ¿Ahí lo ven? Muy bien. Bueno, eh, con esto que acabo de comentar, para mí, pues esta serie de charlas y contenidos que se imparten en el diplomado son referencia. Quiero un poco a manera de contextualizar que con los contenidos que se están viendo en este ciclo, podría considerar con la reserva de la humildad correspondiente que esta charla se podría enmarcar o relacionarse con la de la arquitecta Ana Paula Montes, también con lo que compartió con ustedes en este ciclo el doctor León Steines y en cierta medida con lo que platicó presencialmente Josep María Borrell. Un poco para contextualizar de lo que quiero reflexionar esta noche, porque no voy a hablar, creo que nada de la dimensión urbano-arquitectónica de la vivienda. A abordar, intentar abordar la dimensión político-social y acercarme muy ligeramente a la dimensión económica de la vivienda. Y intentaré abarcar mi contexto, que es el de vivir entre dos lugares, que son Bilbao y Guadalajara, por lo que los contenidos están relacionados con Jalisco. Luego en una segunda parte escalarán a datos de México y finalmente intentaré
hacer una lluvia de referencias a nivel internacional. Como ya comenté, quisiera eh, tratar de pensar desde la parte epistemológica de reflexionar sobre lo colectivo, lo público y lo común. Y quiero empezar con esta imagen, un poco también haciendo referencia a lo que comentó en su charla la arquitecta Ana Paula Montes, que hablaba de el giro espacial, ¿no?, que hay en las ciencias sociales. Yo los invitaría a que a lo largo de esta presentación intentáramos observar los objetos de otra manera, ¿no? El objeto de estudio de otra manera. Y para eso esta imagen, que depende cómo se haga el acercamiento al objeto de estudio, puede ser una cosa u otra. Entonces, yo creo que también cierto contexto que he visto que la SAR está planteando para este periodo, que tiene que ver con las epistemologías del sur, los saberes del sur o la descolonización, creo que tiene que ver con aplicar al objeto distinto los distintos giros que se han venido dando en la contemporaneidad, desde el giro feminista, el giro descolonizador, el giro desadultocéntrico, etcétera, etcétera. Entonces, intentaré desarrollar más con el contenido, pero lo que los invito es a acercarnos a la vivienda desde otra perspectiva, ¿no? Por ello quiero intentar empezar a reflexionar, perdón, antes de empezar a reflexionar, quisiera en este sentido que entendamos a la vivienda como un sistema complejo. Digamos, lo que en términos de gobernanza o de algunos otros áreas del conocimiento se denominan como wicked problems, ¿no? Como problemas malditos. Es decir, aquellas personas que intenten abordar la vivienda con una respuesta única o con un pensamiento específico, están de inicio, hay una equivocación. La vivienda es un problema complejo que se aborda en contextos particulares que se tienen que identificar con el momento, las economías específicas y los recursos que tenga cada uno de los contextos, siempre conociendo lo que hay en diversos escenarios, etcétera, pero no hay respuestas únicas, sino entendido como un sistema complejo y como un proceso. Mm, a lo largo de esta charla, intentaremos acercarnos pues a ese problema complejo de la vivienda, siempre en la triada de que hablar de vivienda, pues no se puede hablar de vivienda sin hablar de suelo, y hablar de vivienda es hablar de ciudad. Pero también les quiero proponer que tengamos presentes no solo la relación de vivienda-suelo, sino que integremos por lo menos dos, y si no es que más características, como pueden ser el uso y el usufructo. En términos de uso y de usufructo, que quiero tenerlos presentes para irnos acercando de esta manera al objeto de estudio. Entonces, en un inicio, quiero reflexionar sobre lo común. Eh, a ver, perdón. Bueno, y esto lo quiero enmarcar pues en un sistema que está en crisis, ¿no? Un sistema agotado, desigual, insostenible. Es un sistema que convierte en mercancía lo que debería ser derecho, que fragmenta territorios, cuerpos y sentidos, y que llama solución a lo que apenas es gestión del despojo. En este contexto en el que habitamos, creo que en un sentido, como se podría decir, pesimista, yo lo consideraría realista, solo nos queda resistir la tormenta y esperar a que llegue el amanecer del día después. Ese día, cuando despertemos del sistema en el que vivimos, en una utopía, pero creo que, como dice Galeano, las utopías sirven para seguir caminando, pues ese día el suelo será común, la vivienda será gratuita, universal, y la construiremos entre todas. Bueno,
esta crisis sistémica de la que hablo, pues no es solo ideología, ¿no? Están estos datos que en el cambio de siglo este grupo de científicos de los países nórdicos establecieron como unos ámbitos en los que para la destrucción del sistema en el que vivimos, analizaban unos ámbitos e iban dando secuencias de cómo iba, de que si se superaban los límites, pues teníamos que estar atentos a ellos, ¿no? Estos son los ámbitos que se consideraron o estos tabuladores en el que en el cambio de siglo habíamos ya roto tres, para el 2015 ya hemos roto dos más, cinco, y así es actualmente como estamos, ¿no? Nos quedan tres en lo que pues los científicos vienen advirtiendo que es una crisis sistémica del mundo en el que habitamos. En términos de qué entendemos por lo común, ¿no? En los últimos años, un grupo de gente con la que trabajo y con la que comparto ideas y que se ha abordado también en los contenidos de este diplomado, hemos intentado plantar la semilla para que la vivienda empiece a considerarse como un equipamiento, ¿no? Lo han hablado en los contenidos y de eso hablaré en la tercera parte de esta charla, donde abordaré lo público. Em, Hay quienes hablan también, que me parece interesante, que además de considerar la vivienda como un equipamiento, hay que considerarla como una infraestructura. Eh, es decir, es la subestructura o la infraestructura que sostiene al equipamiento, ¿no? O sea, ponerla a nivel de una carretera, un sistema viario, telecomunicaciones, etcétera. Pero para hablarlo de lo común, yo quisiera, no voy a decir avanzar, pero sí caminar hacia una reflexión que entiendo que en el sistema que vivimos debemos de hablar de la vivienda ya como un equipamiento, pero yo plantearía un horizonte más lejano relacionado con lo común, de hablar de la vivienda como un bien común. ¿Qué entendemos por bienes comunes? Bueno, está esta referencia, esta canción de Calle 13 de Latinoamérica, dice que tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, el conocimiento, las nubes, los colores, la alegría. Eso es lo común, ¿no? Lo que entendemos como un bien común. Asumir entonces para esta reflexión postsistémica o transmoderna, asumir la vivienda como un bien común. Y podría sonar como utópico, como comentaba anteriormente, pero hay gente que está planteando, digamos, que para este día después, eh, la apuesta sería como colonizar otros planetas, empezar a trasladar a los seres humanos a otros lugares y están estos ejercicios o lo que ya está planteando Elon Musk, ¿no? Como de la intención de llegar a Marte. Y detrás de eso, pues yo haría también una reflexión sobre que tiene que ver con el suelo, ¿no? O sea, imaginemos que estamos en Marte o que luego comentaré en la propiedad raíz. ¿Habría propiedad? ¿Se dividiría el suelo? ¿Habría propietarios? ¿O cómo quisiéramos abordar lo común, ¿no? O sea, yo creo que, o un planteamiento es que se reflexione sobre lo común, el suelo común. Actualmente, en el mundo en el que vivimos, en este mundo moderno que viene del producto del sistema capitalista con la transformación de la revolución industrial, o que pudiéramos, hay quien traslada a la modernidad con la invasión del Abya Yala, o lo que se conoce hoy como América, y con la construcción de la propiedad, ¿no? En los contextos, en nuestro mundo actual, quien acumula más propiedad es la empresa que dirige el Papa León, quien tiene más propiedad de suelo, el mayor propietario de este mundo es la Iglesia Católica, seguida por las empresas que dirige Bill Gates.
Eh, y bueno, lo que genera esto, pues de fondo, la propiedad o este sentido de pertenencia, pues tiene que ver con los conflictos a los que estamos enfrentando actualmente como sociedad. Valga la pena, pues recordar que mientras hablamos aquí de vivienda y reflexionamos, pues hay gente que está muriendo, hay niños que están muriendo en Gaza, hay personas que están en nuestros contextos como Guadalajara que no regresan a sus casas, que están desaparecidos. Entonces, en esta crisis sistémica, creo que hay cosas que tenemos que reflexionar. Yo me quedé con una tarea y que me gustaría como aportar al grupo para como referencia. Es que en la charla que dio la arquitecta Ana Paula se mostraban ejemplos y quedaban como pendientes algunas referencias locales, ¿no? Ella planteaba unos ejercicios que hacían las mujeres en Sudáfrica de cómo se hacían de vivienda. Yo quise compartir en este sentido de lo común reflexiones que hay desde en nuestro territorio, que a veces son invisibilizadas, pero los invitaría a conocerlas y a buscar información sobre ellas. Con la pandemia y con los sismos que hubo en la Ciudad de México, un grupo de grupos originarios otomís fueron desalojados de sus viviendas en el centro de la Ciudad de México y cansados de que el gobierno no les solucionara sus problemas, ocuparon o tomaron posesión del INPI, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Actualmente, el INPI, la comunidad otomí la mantiene y la reconoce como hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. Esta referencia la pueden ustedes googlear, informarse más, pero es un ejemplo, digamos, de reconocimiento o de toma o de ejercicio por la lucha del derecho a la vivienda, desde reflexiones de lo común. Otro ejemplo puede ser las acciones de toma de tierras que hacen los Panchos, la organización popular Francisco Villa, en la que además de la vivienda hay todos unos hay un contexto de educación popular, reflexiones de participación, siempre desde lo común. Entonces los invito también como a seguirles la pista a los Panchos o la referencia para los viviendólogos también en Latinoamérica, que es la cooperativa Palo Alto, que lleva resistiendo un montón de años en los límites de Santa Fe. La semana pasada creo que tuvieron ahí perdieron uno de los amparos que tenían, entonces a veces avanzan, a veces retroceden, pero es una resistencia constante por la lucha por la vivienda. Y creo que el máximo ejemplo sobre lo común que actualmente es referencia para todos los colectivos en resistencia del mundo y que tienen una red importante que pareciera que en el contexto en el que vivimos se habla poco, pero a finales de año el zapatismo cumplió 31 años y las reflexiones que han y cómo están abordando ahora el acceso a la propiedad, la organización en los caracoles, es una referencia fundamental para entender lo común. Plantean ellos como la destrucción de la pirámide, creo que son una fuente de enseñanza, reflexión y pensamiento que hay que estar atentos y seguirles la pista o por lo menos leer lo que están planteando, porque este planteamiento de acercarse al objeto de estudio que yo les planteaba en un inicio, pues tiene que ver con la otredad, ¿no? El zapatismo, digamos, en nuestro contexto, nos mostró en la cara al otro, ¿no? Al indígena, al pobre, al, al niño, y si todo esto le damos el giro feminista, pues estamos hablando de la niña, de la mujer indígena, de la indígena pobre, que lo pone sobre, sobre el pensamiento en el que vivimos. Entonces, para cerrar esta reflexión sobre lo común, creo que uno de los ejemplos y seguirles en los textos y todo lo que está planteando en el enlace zapatista me parece fundamental. Luego, quisiera
no me voy a tardar o retener mucho en lo colectivo, porque creo que los contenidos del diplomado que ustedes están teniendo están súper completos. Y yo creo que lo que quería reflexionar en torno a lo colectivo es una aportación que tiene que ver con algo que yo trabajé para mi tesis de maestría, que tiene que ver con en mi ejercicio profesional una duda que siempre me surge o que siempre necesito como un contexto de entender de qué hablamos cuando hablamos de vivienda. Y mi referencia o en este ejercicio es intentar acercarme a la terminología. En esta primera etapa, que ahora continuaré en un proceso doctoral, es que identifiqué una serie de terminología relacionada con la adjetivación de la vivienda. Es decir, primero identificar cuando hablamos de vivienda colectiva, vivienda económica, vivienda social, toda esa adjetivación que va enlazada al sustantivo vivienda, lo cartografié primero desde una experiencia personal en el ámbito de la práctica profesional durante los 5 últimos años, y luego hice un ejercicio de identificación en marcos normativos de 10 países de América Latina que no me gustaría extender, pero quiero solo como poner sobre la mesa para la reflexión en el diplomado sobre lo colectivo y sobre nuestro contexto. Entonces, me voy a salir un poco de la presentación para abrir una infografía que, eh, que resume la tesis. Es esta. Que, bueno, se las explico brevemente sin ser muy específico, pero hay un proceso de cartografía de unos marcos normativos que están escalados. Espero no ser muy técnico en este sentido, que siempre es un poco aburrido las normas y las leyes, pero hice el análisis de marcos normativos por escalas, desde lo federal, lo estatal, lo local y planes o programas de desarrollo. Y la aportación que quería hacer es que en otro momento, si hay interés por ello, etcétera, pues se los explico con gusto, pero que si nos acercamos al caso de México, en estos 8 documentos analizados, no aparece el concepto de vivienda colectiva. Creo que es un concepto que se viene acuñando en los últimos años, en los últimos 5 años, que sí lo tengo identificado digamos, en este ejercicio empírico de práctica profesional, pero que en los marcos normativos no aparece. Si nos vamos a identificar en esta especie de glosario lo colectivo, la vivienda colectiva sí aparece en 8 marcos normativos de países hispanohablantes que yo analicé, ¿no? Aparece en Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile, en España, en Venezuela, en Bolivia y en Uruguay. Lo que dejaría también en la reflexión es que en México, en los marcos normativos, entendemos lo colectivo, y esto no es que yo tenga respuestas ni nada, sino por eso lo planteo como reflexión, porque cuando termine esta charla yo creo que si como objetivo tenemos que surjan dudas, pues yo me doy por satisfechos más que por tener respuestas. Entonces, creo que en México plantearía esta reflexión sobre la relación de lo colectivo y lo que en los marcos normativos o nuestra construcción contemporánea del habitar entendemos como vivienda multifamiliar, plurifamiliar y luego pues los derivados de ellas, que es la plurifamiliar horizontal y vertical, o lo que en los 60 se conocieron como los conjuntos habitacionales o los conjuntos multifamiliares. Cierro aquí esta reflexión, la dejaba así como esta idea que no se aporte mucho o no, pero
lo colectivo, cómo lo entendemos en nuestro contexto. Me gustó la charla pasada del profesor italiano que definía esa terminología, ¿no? De lo colectivo y lo iba bajando a la escala espacial. Me llamó la atención, pero bueno, dejo este registro aquí sobre lo colectivo y ahí me detengo sobre la reflexión de lo colectivo, porque quisiera extenderme un poco más en esta tercera parte, que es hablar de lo público, de lo que les planteaba al inicio de esta reflexión en la que este objetivo de que intentamos empezar a sembrar la semilla en lo que en otros contextos está consolidado, pero es entender la vivienda como un equipamiento. Y para entenderla como tal, pues es hablar de lo público, y lo público pasa por la intervención del Estado. Y aquí empieza una serie de datos, números que pueden ayudar a este contexto y a esta reflexión. Bueno, esta es una frase que yo creo que en cada exposición que alguien habla de urbanismo y ciudad está presente, ¿no? Yo así casi la pongo como para hacer check, que es que para el año 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades, pero en México hoy ya el 80% vivimos en ciudades, que se concentra en 17 áreas metropolitanas. Puedo plantear o decir que desde hace 40 años, por lo menos, México no tiene una política de vivienda. Mantiene un modelo de financiación de la demanda a través de la colocación de créditos. Es lo que se ha venido a llamar como el modelo único de la vivienda en propiedad, que en los últimos años y cambios a la Constitución, sobre todo a finales del año pasado, pues se empieza a hablar de una transición al modelo único en propiedad, ¿no? No sé si están contextualizados o familiarizados, pero hubo una modificación en la ley del Infonavit que plantea que ya el Estado pueda construir casas. Sin embargo, las pone en renta con una posible para opción a compra, que no es más que el mismo modelo en propiedad. Entonces, creo que hay que seguir avanzando en ese sentido porque seguimos manteniendo el modelo único en propiedad. Hablar de vivienda pública o de lo público con la intervención del Estado es porque tenemos que asumir la vivienda como un derecho, que es un derecho que viene desde la Carta de los Derechos Humanos, publicada en 1948, que luego nuestra Constitución la asume, la inscribe en 1983 para luego entender también inscribirla también en el marco de lo que la ONU considera como vivienda adecuada. Son 7 ámbitos los que considera la Organización de las Naciones Unidas para considerar lo que es una vivienda adecuada. Y nosotros en México tenemos una ley de vivienda que es del 2006 y que ha tenido modificaciones recientes. Tampoco espero aburrirlos con estos términos, pero me gustaría reflexionar en ese sentido porque en el 12 de diciembre del año pasado hubo un cambio en el cuarto constitucional, producto de unas iniciativas que estuvimos promoviendo un grupo de personas que nos costó algunos años que nos entendieran y que pues afortunadamente se dio un primer paso porque desde que se publicó en la Constitución en 1983, es lo que les digo, hace 40 años, el artículo cuarto de la Constitución reconocía, en vez de esta palabra que está aquí resaltada en negro en la parte superior de la imagen, en que dice toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, decía que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada. Y yo creo que a partir de ahí, pues nosotros como individuos, pues no podríamos exigirle al Estado el garantizar un derecho a la vivienda, ¿no? Lo tendrían que garantizar, para ser muy técnicos y puristas, las personas. Y yo creo que en este análisis que hacía de lo colectivo,
el término de la familia pues se relaciona con lo multifamiliar, la presencia de la familia. Es una tradición judeocristiana, ¿no? De entender como la base de la sociedad a la familia, ¿no? Entonces creo que hay un proceso de transformación y de cambio en ese sentido, que ya a partir del año pasado, pues nuestra Constitución reconoce y por lo tanto el Estado tendría que garantizar el derecho a toda persona para una vivienda adecuada. Es importante, otra batalla que dimos es que la Constitución antes decía una vivienda digna, ahora dice una vivienda adecuada, que se tendría ahora que relacionar en los reglamentos con las dimensiones que plantea la ONU como vivienda adecuada. Son así términos muy legaloides de abogado, pero que en los puntos y las comas está el garantizar o no los derechos. Entonces, eso tendría que trasladarse a una armonización de la ley de vivienda, que cuando les decía que, aunque hablar de derecho, actualmente la ley de vivienda, si uno la analiza, solo aparece 5 veces la palabra derecho y aparece 22 veces la palabra financiamiento. Esto, pues, bueno, un ejercicio así como muy burdo, pero que puede ayudar a evidenciar hacia qué lado se carga la balanza en nuestros reglamentos. Pero ¿a qué nos lleva esto? Bueno, vivimos en una realidad en la que estas publicaciones cada vez normalizamos más, pero en lo particular hubo un momento, hace aproximadamente 7 años, que a nosotros nos resultó, a un equipo de trabajo con el que tengo la oportunidad de compartir y convivir, pues fue algo que que nos marcó y que nos hizo como reflexionar y pues intentar hacer algo respecto a la vivienda. Y es que en la periferia de la ciudad, al sur del área metropolitana, en específico en el fraccionamiento Agaves, en Tlajamulco, es un fraccionamiento que está cerca del aeropuerto, más al sur, pues una madre de familia que estaba hasta, o sea, con la soga en el cuello, con la deuda que tenía con el Infonavit, pues la salida que decidió tener es que una noche abrió su estufa y se cerró las ventanas con sus 2 hijos, uno creo que de 16 años y un niño de 9 años. Fue la salida que encontró para, pues, dejar sus pendientes, ¿no? O sea, salirse de la deuda, lo que eh, algunos académicos o algunos investigadores denominan como la deuda vida, ¿no? O sea, la vivienda marca profundamente, o podríamos decir que en algunos contextos con los que vivimos, la vivienda mata. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Para, eh, para explicar un poco, quisiera hacer una línea en el tiempo, tal vez similar a la que presentó ya el doctor León Steines, pero abordada o reflexionada más en el sentido de la construcción de un mercado inmobiliario, entendida como la vivienda en mercancía, como mercancía que ha consolidado el modelo único de vivienda que tenemos en México. Y para ello quiero recomendarles o compartirles lo que para mí es una referencia que analiza puntualmente toda nuestra historia local en Jalisco y en Guadalajara, que es la publicación que hace ya varios años Eduardo López Moreno, que tiene como título La vivienda social y una historia, que de esta publicación está basado en lo que mostraré brevemente, o esta línea que intentaré contar, que explica cómo se ha consolidado este modelo de la vivienda como mercancía. Y vuelvo a esa reflexión sobre la imagen en Marte, que es lo que se conoce como la propiedad raíz, ¿no? O sea, cuando llegaron eh, los invasores a esta zona, a la zona en la que vivimos, y nos están viendo en otros lugares o hay alumnos de otros lugares, me refiero al área metropolitana de Guadalajara, lo que en aquel momento
era el Valle de Atemajac, ¿no? Rodeado de los pueblos originarios como Analco, Mexicalcingo, Atemajac, etcétera. Pero se decide fundar la ciudad con un esquema de la cuadrícula o la propiedad raíz que distribuida, digamos, de una manera muy reticular y aplicando como buffers o offsets desde el centro, lo que llamaban los solares, luego los ejidos, los éxidos, y luego las dehesas, las tierras de propios y lo que se llamaban las suertes o las capitulaciones. Y cada una tenía una particularidad en su propiedad, es decir, no había solo la propiedad privada en la propiedad raíz. Ya de entonces podemos empezar a reflexionar como otros modelos de propiedad. Existía la propiedad comunal, la propiedad colectiva, la propiedad pública, la propiedad social, la propiedad vinculada o la propiedad corporativa. Si a alguien le interesa estos modelos de propiedad, que creo que algunos modelos actualmente son como referencias de las sesiones de uso, etcétera, esto viene también casi de los orígenes de las urbanizaciones, etcétera, y la publicación que les acabo de comentar, pues analiza cada una de ellas y las describe puntualmente. Luego, pero bueno, después de este modelo fundacional, podríamos pasar al periodo del México independiente, en donde se consolida lo que les platicaba anteriormente, ¿no? ¿Quién es el mayor propietario de tierras en el mundo en el que vivimos? Pues si lo trasladamos a la escala de nuestro contexto, pues para principios del 1800, el 75% de la propiedad pertenecía a la iglesia, en particular a los jesuitas que cedían o daban concesiones de uso de las tierras en lo que en modelos de propiedad como el censo enfiteutíco o la propiedad corporativa. Ahí, digamos, este proceso en el que las tierras también o el suelo no son productivos, simplemente se acumulan, genera un proceso pues de expulsión, ¿no? A los jesuitas se les expulsa de México y en el periodo de reforma, principalmente en la ley Lerdo, busca un proceso de desamortización de los bienes de la iglesia con el objetivo de hacer productivas estas tierras, es decir, hubo una venta del suelo improductivo. Sin embargo, en términos reales, lo que buscaba ser un modelo distributivo, lo que generó es un exceso de acumulación y de privatización de la tierra. Es decir, la ley de Lerdo lo que proponía es que, pues, quien tiene la tierra se le da un precio para que la pudiera tener, pero lo que pasaba es que pocos pudieron acceder porque, pues, no tenían capital económico para acceder y lo que hacían es que pues había prestamistas que simplemente los utilizaban como, vamos a decir, prestanombres y hubo un pequeño número de propietarios que acumuló la mayor cantidad de tierra en México. Luego en el modelo de urbanización se va consolidando también en el cambio de siglo, a principios del siglo XX, una casa como con las que los que están presentes en Les Arc, pues con las que conviven diariamente, conviven hoy, ¿no? Este modelo de las colonias, con el modelo de urbanización de la ciudad jardín, que entendida en lo arquitectónico urbano, pues es este modelo de la casa al centro con las servidumbres. Pero lo que hay también detrás y que justifica es que empieza un modelo de, no se le puede llamar mercado inmobiliario, pero sí hay un proceso de venta bajo ideas que se empiezan a implementar como sanitizadoras, flujos de aire, o sea, se empieza a utilizar herramientas de venta para vender en lotes viviendas edificadas en estos solares. Hay un modelo todavía en la que la urbanización se lotifica en grandes dimensiones y se contrata a los arquitectos o ingenieros y o sea, el cliente adquiere el terreno y los ingenieros le construyen su casa. Todavía es, digamos, un modelo de compraventa del suelo y de la vivienda muy lineal, ¿no? Podemos hablar aquí entonces de el crecimiento de las sociedades mercantiles, la lotificación
y lo que ya les comentaba de estas ideas que empiezan a consolidar. Es lo que aquí conocemos como el periodo del porfiriato o las colonias. Luego, el modelo de urbano, mobiliario y de vivienda entiende que es más rentable dividir estos lotes en terrenos más pequeños para que el resto de la población pueda acceder de una manera más sencilla, con lo que se empiezan a capitalizar quienes urbanizaron las colonias, pues se empiezan a adquirir tierras y a hacerlas más pequeñas. Digamos, a manera de eslogan, podríamos decir que en este periodo de la mitad del siglo XX se consolida el divide y vencerás, que es aparecen también modalidades de pago distintas a crédito, pero todavía créditos otorgados por los mismos desarrolladores. En este momento, digamos, no hay una banca consolidada, ¿no? Que son, y empiezan en la ciudad a existir las colonias populares. Y ya para los 60 y 70 se empiezan a consolidar en nuestro contexto los fraccionamientos, en los que ya empieza a consolidarse una banca en la que el desarrollador no asume el riesgo, lo asume una banca, por lo que les permite ahora sí consolidar un mercado inmobiliario, ¿no? Bueno, aquí es cuando la ciudad llega a su millón de habitantes, empieza este periodo de migración del campo a la ciudad, empieza ya a venderse casas, es decir, empiezan a venderse los lotes con la casa a través de financiamientos y se hace una integración del modelo promotor-constructor, ¿no? Si uno analiza la prensa en aquellos años, puede haber algunas páginas que plantean esto. La renta que usted paga es gasto que jamás se recupera. Invierta su dinero en comprar su casa propia. Con solo 17,400 de enganche y 60 de abono mensuales y de 1,560 pesos, véala en la calle Florencia, bla, 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 a una cuadra de Américas. Esa es una publicación que aparece en el Informador en 1958. Digamos, ya empieza esa lógica de que pues rentar o no conviene, ¿no? Que lo que más conviene es comprar. En los 70 hay un proceso de centralización en la política económica social de México, es decir, se empieza a centralizar el Estado, ¿no? Se empieza, digamos, la figura del presidente y sus decisiones y empiezan a consolidarse las instituciones en México. Eh, la más destacada para el contexto de la vivienda, podemos decir que es el Infonavit. No quiero extenderme tampoco, pero bueno, el Infonavit es un modelo inspirado en una experiencia que hubo en Jalisco, en las que el sector privado, le hace el gobierno y los empresarios para garantizar vivienda a sus trabajadores generan un modelo en el que parte del salario del trabajador tiene que ir a un fondo administrado por el Estado para otorgar créditos para la vivienda. Pues el Infonavit es el instituto que gestiona ese fondo. Trasladado a términos monetarios, se dice, así tampoco es muy claro, que el Infonavit pudiera ser el segundo banco no, en teoría no es un banco, pero funciona como tal, pero es el fondo, es el fondo que relacionado con bancos pudiera ser el segundo banco en América Latina que gestiona recursos. O sea, el Infonavit gestiona el dinero de ahorro de los trabajadores y tiene unos montos estratosféricos que tiene para gestionar. Entonces, bueno, es un fondo tripartita en donde participan las empresas, los trabajadores y el Estado. Promueve vivienda de interés social, aquí digamos trasladando en esta necesidad de definir lo social, pues digamos que pudiera ser la vivienda que el Estado estratifica y que ya de eso, digamos, hay un proceso de desigualdad o de calificación a quién accede o no
o hay una división de la población por los ingresos, es decir, ya se cataloga a las personas según sus ingresos. En México hay distintos modos de acceder a la vivienda de interés social, pero bueno, es esta segmentación del mercado. Y también se consolida el modelo de autoconstrucción, porque el modelo, digamos, del Infonavit solo abarca al trabajador formal, que es, se dice que puede ser solo el 40% de los trabajadores que hay en México. El 60% de del trabajo en México es informal y la mayor producción de vivienda en México es a través de la autoconstrucción. En los noventas, este modelo empieza, bueno, se consolida y entra a un proceso global del periodo neoliberal, inspirado en un modelo que se implementó en Chile, llamado, digamos, la política del ladrillo, con lo que en economía se conoce con la influencia de la escuela de Chicago. Los alumnos de Milton Friedman, pues promueven todas estas recomendaciones desde el ámbito económico marcado por la liberación del mercado, principalmente en Chile, y luego se empieza a exportar en todos los países de América Latina y lo vamos viendo hasta el momento en cualquier país del sur global. Pero ¿qué características tiene? Pues es que son las recomendaciones del Banco Mundial. Apuestan por el crecimiento, el desarrollismo. Digamos, está basado en que construyendo viviendas se genera crecimiento y se consolida el sector de la construcción para la generación de empleos entonces los trabajadores a través del financiamiento acceden a la vivienda, ¿no? Es este como gran paraguas de la economía montada en el ladrillo o en el sector de la construcción, que se dice que puede impactar a 36 ámbitos distintos el mercado de la construcción. Entonces, es esta complejidad que les hablaba sobre la vivienda, ¿no? Se liga también con las recomendaciones de flexibilizar las normas. En México, en el 92, que creo que ya se los han comentado en alguna clase, pues es un parteaguas en el modelo de crecimiento de las ciudades porque se libera a los ejidos para que puedan venderse y convertirse en propiedad privada y posteriormente urbanizarse. Esto pues consolida lo que conocemos ya en el cambio de siglo. En esto que les vengo comentando, en 50 años, de 1950 al año 2000, se construyeron 16 millones de casas, mientras que en los últimos 20 años se construyeron 21 millones, y todos digamos, con este modelo en la periferia de las ciudades, en los terrenos baratos, en las casas masivas en serie, como las que se muestran en estas imágenes. En contextos como el nuestro, 60%, es decir, 12 millones fueron en financiamiento y de esos, financiamiento que otorgaron los bancos, el 30% lo otorgó el Infonavit. Unos números así muy como de estadísticas y comparaciones que a veces pueden servir como para escalar o dimensionar el fenómeno, es que en los últimos 35 años, en el área metropolitana de Guadalajara, se duplicó la población y se triplicó la superficie urbanizada. Es este fenómeno que ya conocemos como la pérdida de población o pérdida de densidad en el centro de las ciudades. Guadalajara disminuyó su densidad en un 18% y municipios como Tlajomulco la aumentaron en un 40% y aumentaron su población en un 800%. En los últimos 20 años, Tlajomulco es el segundo municipio en crecimiento de México. Bueno, eso ha generado que un municipio como Tlajumulco tenga 77,000 viviendas deshabitadas, lo que representa el 25% de su total de casas. Y es el primer municipio en recibir créditos del Infonavit. Si seguimos en este modelo, una relación muy simplista, podríamos decir que para la proyección, si seguimos en este modelo de crecimiento,
para el año 2045 la curva podría llegar a los 6.5 millones de habitantes y se requerirían aproximadamente 14.000 hectáreas de suelo. Sin embargo, si seguimos creciendo como hemos crecido, podríamos llegar hasta a que esas 14.000 en realidad sean 44.000, mientras que en el suelo interurbano hay 6.000 hectáreas disponibles. Es decir, podríamos crecer 5 veces más de las que se necesita. Y bueno, digamos el modelo hemos llegado en el que vivimos actualmente es un modelo de lo que se denomina como la financiarización de la vivienda. Dije que no iba a tocar muy brevemente la dimensión económica de la vivienda, pero solo me gustaría también recomendarles algo que explica muy claramente este fenómeno y que ayuda como a entender algo que puede resultar complejo, pues es esta publicación de Brett Christophers que se llama Nuestras vidas en sus carteras de inversión. Se las recomiendo también para quien quiera abordar el ámbito económico de la vivienda. Entonces, con todo esto, pues cada vez es más difícil acceder a una vivienda. El problema, un poco también para problematizar este fenómeno en México, es que existe en este modelo único en propiedad, hay una dificultad actualmente para comprar una vivienda. El precio nacional promedio de una vivienda actualmente es de 1.5 millones de pesos, mientras que en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara puede llegar a 2.5 millones. En términos, digamos, promedio del salario en México es de 17.600 pesos, aunque en realidad la mayor parte de los hogares, aunque no es el promedio, puede rondar los 9.000 pesos. 50% de los hogares en México ganan, como les digo, menos de 17.000 pesos mensuales. Solo el 12% de los trabajadores en México ganan más de 15.000 pesos. Y estos datos, digamos, si los trasladamos o los interpretamos, pues quiere decir que ni destinando un salario promedio completo sería posible acceder a una vivienda de más de 1 millón de pesos. Estamos hablando que aproximadamente el 85% de la población no puede acceder a una vivienda en propiedad. La realidad es que se le puede, digamos, plantear esquemas, etcétera, pero estaría endeudando la vida. El 70% de la vivienda, su costo ha subido un 70% el costo de la vivienda en los últimos 10 años, mientras el aumento del salario solo ha sido del 20%. No tengo aquí el diferencial del poder adquisitivo, pero también les recomiendo, digamos, los estudios de desigualdad que tiene Máximo Jaramillo. O sea, yo creo que por ahí en redes habrán visto la gráfica que va como se va abriendo, ¿no? Del precio de la vivienda, el aumento del salario y el poder adquisitivo se alejan constantemente. Y bueno, ahí se observa visualmente este fenómeno. Eh, las personas, si actualmente acceden a un crédito hipotecario en torno al 10% anual, al final de este crédito, pues pagarían el 200% del costo real de la vivienda. Eh, el 30% de las familias en México destina más de la mitad de su pago, más de la mitad de su salario al pago de su vivienda. Y pues a ustedes no necesito contarles mucho porque a los jóvenes es aún más difícil. 40% de los jóvenes entre 25 y 34 años viven con sus padres. 7 de cada 10 jóvenes no puede acceder a una vivienda propia y solo el 4.8% de créditos que se otorgan en México se otorgan a menores de 30 años. De los jóvenes que rentan, el 80%, en las tres principales ciudades del país, el 80% destina más del 40% de su sueldo a una renta. Y ahí podemos hablar de fenómenos de hacinamiento o roomies o las múltiples patologías del habitar, de precarización de la vivienda, porque los jóvenes destinan más del 40% de su sueldo a la renta.
Esto hablando del modelo en propiedad, pero hablar de renta, el 19% de la población en México vive en renta. En los últimos años, también, por ejemplo, en la Ciudad de México, el promedio de la renta es de 12,000 pesos mensuales y ha aumentado en un 30%. Y este dato a mí me parece revelador o así rojo, es que de toda la vivienda de renta que hay actualmente, el 46% no tiene un contrato formal. Es decir, no hay una certeza en la tenencia. Y si trasladamos a las mujeres para el acceso a la vivienda, pues es todavía peor. Espero no ser desesperanzador con estas cifras, pero bueno, sabemos que el 66% de las mujeres en México han tenido algún tipo de violencia y el 60% que han tenido esta violencia no tienen independencia económica ni acceso a una vivienda alternativa. Es decir, podríamos interpretar que conviven con sus maltratadores. Además, el 60% es lo que ha disminuido la construcción de vivienda social en la última década. Actualmente no se está produciendo vivienda social. Con los cambios que se pretenden del millón de viviendas, pues esto puede cambiar, pero no es una realidad que estemos viviendo actualmente. Ciudades como la Ciudad de México, el 15% de su parque habitacional se destina a plataformas de vivienda turística. Bueno, voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque ya me estoy pasando en los tiempos, pero todo esto, bueno, es para hablar de esta crisis de la vivienda en la que además las características físicas de la vivienda también presentan una crisis. El 33% no tiene agua cotidianamente. En México, 22 millones de viviendas, casi 23, carecen de acceso a servicios básicos y tenemos la problemática de que en México hay 6,1 millones de viviendas deshabitadas. Problemática y posibilidad de hacer algo con ellas, ¿no? En entornos como en las periferias de las ciudades o de áreas metropolitanas nos podemos encontrar con estas imágenes con las que convivimos normalmente. En este sentido, pues para empezar a cerrar, la idea es que la vivienda no es un lujo, sino es un derecho y por eso tenemos que entender o acercarnos al objeto de estudio a través de un cambio de paradigma y hablar de lo público. Para garantizar una vivienda adecuada para todas las personas, necesitamos ya empezar a hablar de un mercado inmobiliario justo. Digamos, pudiera ser alarmador siempre como enemistar al propietario y al inquilino. Hablar de lo justo del mercado inmobiliario es hablar que si la gente no puede pagar sus rentas, pues al propietario no va a recibir sus ingresos por las rentas, ¿no? Entonces hay que empezar a establecer una balanza que nos convenga a todos. Por ello, pues un planteamiento es el desarrollo de la vivienda pública, que de ello ya en este contexto del diplomado, pues ustedes han visto referencias importantes como las que planteaba Josep María Borrell, ¿no? Esos ejemplos que se están trabajando en el área metropolitana de Barcelona, pero yo plantearía aquí una serie de herramientas o recomendaciones o ideas que no voy a analizar profundamente por los tiempos, pero son ideas o una batería que pudieran servir como referencia desde lo que les comentaba, como la reforma a la Constitución, a la Ley Nacional de Vivienda, empezar a hablar de la recuperación y reconversión de estas más de 6 millones de viviendas deshabitadas, que hay un pendiente de la deshabitación, es decir, qué entendemos por una vivienda deshabitada, si está abandonada, si está vandalizada, si, etcétera. Hay un pendiente que para abordar el fenómeno de la deshabitación hay que primero caracterizarla. La regulación del mercado de hipotecas, modelos como la banca ética para el desarrollo de distintos desarrollos de vivienda, temas de la calificación permanente. Aquí me voy a permitir hablar un poquito más, pero ¿a qué me refiero con calificación permanente? Es que actualmente el Infonavit, digamos, le está pidiendo a los ayuntamientos que le den suelo para desarrollar vivienda. En términos, es dame suelo gratuito para yo hacer vivienda y que esté a precios
asequibles. Lo que está pasando es que pues ese suelo público de los ayuntamientos es suelo que nos pertenece a todos o o que lo hemos pagado todos con nuestros impuestos, ¿no? Que se está pasando al Infonavit para finalmente otorgarse a un privado, que podemos ser nosotros mismos, pues, pero está financiado por todos y que en 10 años, si queremos vender esa vivienda, pues va a estar plusvalizada. Entonces, tendría que haber una calificación en que esa vivienda tiene inversión pública para que no se especule con esa vivienda. Es un tema que no está pasando. ¿Está bien, mal? No lo sé. No tengo las respuestas. Son reflexiones porque otros modelos apuestan a la propiedad para, con la vivienda, garantizarle pues una base social a la población, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, los boomers actualmente tienen propiedad porque el sistema estatal le permitió acceder a una vivienda. Entonces, pues nuestros padres, los que fueron privilegiados con este modelo, pues algo de su sustento está en la vivienda, ¿no? Entonces, por eso yo soy de la opinión, pues, que debe haber una calificación permanente. También puede haber quien diga que no haya calificación y que la vivienda sirve como una base económica para las generaciones que pueden acceder a ellas. Bueno, leyes de rentas, la regulación del Airbnb, acceso a las juventudes, bancos de suelo, cooperativismo, etcétera. Esto, si quieren, se los puedo compartir para no extenderme más. Y bueno, para mí, pues que seguramente en alguno de los periodos o versiones del diplomado, creo que ha tenido participación, pues escuchar a hablar a Javier Burón es una referencia, o sea, te lo explica claramente y los invito a seguir su última publicación, que básicamente es una caja de herramientas de cómo abordar el problema, siempre pues en su contexto, pues hay que contextualizar las cosas, pero bueno, la referencia es esta. Mm, Aquí solo quería pasar rápidamente, que creo que seguramente alguien les hablará más al respecto, pero nombrar algunos modelos, otras cosmovisiones, otras modelos de abordar el objeto de estudio. Eh, Seguramente han escuchado el modelo Viena, ¿no? Que es como la máxima referencia, que es el mayor parque público de Europa, el ayuntamiento es el dueño, el 60% de la población vive en viviendas sociales. Pero bueno, este es un modelo que tiene 100 años desde la Primera Guerra Mundial y que pareciera que siempre se separa el modelo de lo sistémico, ¿no? O sea, el modelo Viena, pues viene de fondo del modelo de posguerra y de la Viena Roja, ¿no? Es otra manera de entender el sistema económico en el que desarrolla. Es el modelo Viena. O bueno, se habla, por ejemplo, podemos ver publicaciones que la vivienda en Ámsterdam es imposible de acceder al privado, pero es porque hay poca oferta de vivienda privada, porque por ejemplo, ciudades como Ámsterdam, el 80% de la cantidad de viviendas está en alquiler social, es de propiedad pública, y lo interesante del modelo de los Países Bajos, que ya esto es muy particular, pero quien accede a esa vivienda simplemente es una lista universal. Es decir, no hay una caracterización de la población. Si una persona está empadronada o reside en Ámsterdam, se forma en la cola y puede acceder a una vivienda independientemente de sus ingresos o de cómo el Estado lo pudiera organizar. Eh, Graciano conocerá más al respecto, pero solo por nombrar el modelo de la nuda propiedad, este modelo creo que en Italia es referencia de cómo, digamos, esta transferencia a las generaciones, de cómo, digamos, de una persona jubilada, aunque esté viviendo en la vivienda, puede enajenar el bien inmueble sin usarlo, es lo que les planteaba, que estuvieran presentes el uso y el usufructo, pues el joven va pagando esa vivienda hasta que hay esa transición del inmueble y accede a ella, ¿no? Es un modelo, pues digamos que un adulto mayor en su jubilación, pues accede a unos ingresos aparte de su jubilación y los disfruta. Y hay un relevo generacional que accede a una vivienda asequible.
las cooperativas uruguayas, que son pues referencia. Yo también planteaba aquí unos modelos al inicio de lo común, pero bueno, todo este tiene la ayuda mutua, la cesión de usos, todo el trabajo referencia de la FUCBAN en Uruguay, que inspira a su vez el modelo de cesión de uso de las cooperativas en Barcelona y el habitar colectivo. Luego, digamos que todo esto que les he comentado pudiera tener así como una catalogación de un color político, etcétera, pero la gran referencia del modelo desarrollista, capitalista neoliberal pujante, pudiera ser el crecimiento de Singapur, que tiene un modelo potente de vivienda pública en el que el 90% del suelo es propiedad pública y el Estado produce la vivienda. Mm, esto es lo que yo tengo como cercano y estudiado, pero es también la vivienda de protección oficial del País Vasco, los temas de la calificación, la construcción social del hábitat, ¿no? Hemos estado hablando solo mucho como en entornos urbanos, pero pues están las referencias y lo que ha trabajado todos los procesos como Carlos Ortiz, etcétera, de democracia participativa, el usufructo equitativo, los modelos nórdicos y suizos de cohousing para la tercera edad o ya mezclas de edades, regulación no solo del acceso a la vivienda, sino de las rentas, como en Berlín, la terminología de polígonos específicos o zonas tensionadas, la regulación también del alquiler temporal, etcétera. Quisiera ya cerrar, si me dan 5 minutos. Espero no haberme pasado mucho, pero quisiera compartirles experiencias en lo local en las que he tenido pues, la oportunidad de participar y aportar algunas cosas. Y también darles la referencia de quien les puede también explicar a detalle estos modelos. Bueno, la semana pasada se presentó en el Congreso una iniciativa que tiene que ver con la subvención al alquiler a jóvenes. Estos son pequeños pasos, es lo que les comentaba, pues hay que avanzar y creo que cada vez se habla más de vivienda, se entiende más, ejercicios como el que estamos haciendo, diplomados como el que coordina Graziano, se habla de vivienda. Yo creo que se dice que la vivienda pudiera ser el próximo movimiento internacionalista, ¿no? Es así como lo fue el feminismo, hay una generación que empieza a reivindicar la vivienda. Pudiera ser el próximo movimiento social internacional. Bueno, se plantea ya desde el Congreso que para el presupuesto del próximo año se destinen 200 millones de pesos a la subvención del alquiler a jóvenes y se habla también de empezar a hablar para esa subvención de un registro estatal de contratos. Creo que es un avance en ese sentido. Ya para los viviendólogos y tal, pues se puede hablar de si la subvención encarece el alquiler. Bueno, lo que les comentaba es que esto es complejo, hay que debatirlo, hay que hablarlo, pero yo creo que es un tema de proceso y prueba y error y que a veces nuestros políticos, la agenda es primero una cosa, luego otra, si esa debería ser la adecuada o no, trasladar lo político a lo social, es esa complejidad. Eh, Hay un tema de la vivienda deshabitada en la periferia, en la que sobre todo Andrés Ampubia, que convive con ustedes en la ESARC y los puede, si hay interés de alguien en conocer más de cerca estos procesos, es este modelo en el que esta caracterización de la deshabitación, hay una cantidad importante de vivienda que está vandalizada. Es decir, que no se puede utilizar y genera patologías en los contextos, etcétera. Y la lógica, pues, que ya se realiza, pero que se puede acompañar desde el Estado, son estos procesos de que básicamente tapan las viviendas, las limpian, las tapan, para que, pues, no puedan hacer usos que afecten a los vecinos. Puede ser una lógica muy sencilla, pero yo creo que Andrés les pudiera contar lo que hay detrás
es que parece poca cosa, pero que el Estado intervenga en una propiedad privada es muy complejo. Entonces, se los puede explicar. Se los comparto rápidamente. Es que el Estado hace una especie de multa o cuida el bien del privado. O sea, va y llega y pone algo así como, está el Estado, es una multa para que te presentes y mientras estamos cuidando tu vivienda, ¿no? Es esta como cambio en la narrativa al privado. Entonces el privado se tendría que presentar para subsanar los gastos de esa multa, pero ¿qué es lo que hemos identificado? Que el privado no se presenta. Quiere decir que este forma parte de unos fondos que no se sabe muy bien quién es el propietario, puede ser el Infonavit, la banca o fondos que han comprado la deuda o, bueno, que no hay interés porque la vivienda esté habitada o deshabitada, ¿no? Finalmente es este modelo un poco tropicalizado del modelo vasco de alquiler social a través de identificar viviendas que se pueden utilizar y que estén deshabitadas, el Estado las alquila para después subarrendarlas a gente que lo necesita. Eh, esta es la experiencia que estuvo galardonada con el Premio Nacional de Vivienda, etcétera, y que también se registra en esta publicación de la cual Andrés es coordinador y que también si quieren conocer más al respecto, se centra en las experiencias de las personas, porque la apuesta desde lo municipal no es tanto la cantidad, porque desde lo municipal no se puede, digamos, es un reto federal y estatal principalmente, pero pues la apuesta es que se centre en las personas. Y cierro brevemente con el registro que hay en esta publicación, en la experiencia, por ejemplo, de Dolores, que dice, nos quedábamos a dormir ahí en la central, donde se pudiera. Bueno, dormir es un decir, porque tenía que estar cuidando que no me quitaran a los chiquillos, que no pasaran en la noche y se los llevaran. Y pues eso, cierro finalmente con la imagen que abrí porque de cómo se aborda el objeto de estudio, es decir, la misma casa que comentaba esta noticia trágica con la que un día amanecimos en primera plana, que la misma casa que mata a una familia puede darle dignidad a otra, ¿no? O sea, no es, por eso, para cerrar, quisiera esta idea de que intenté no abordar la dimensión urbano-arquitectónica porque la misma casa, en torno a la complejidad de la vivienda, pues puede matar o dignificar a las personas en el contexto en el que nos desarrollamos. Finalmente, pues agradecerles y espero no me haya extendido más en los tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. La verdad ha sido muy sugerente escuchar tu conferencia, tu aportación, porque realmente abre o ayuda a abrir aún más o a mantener abierto, ¿no? Este tema de la vivienda colectiva y de la importancia de entender la vivienda colectiva no simplemente, pues, como muchas veces desgraciadamente se entiende, es decir, la construcción, pues, de un edificio, de departamentos, etcétera, sino realmente, pues, un tema mucho más amplio, ¿no? Un tema que tiene que ver, pues, con la ciudad, un tema que tiene que ver con la sociedad, un tema que tiene que ver con lo administrativo y la gestión, es decir, la arquitectura es una de las muchas partes, digamos, de todo este sistema tan complejo, ¿no? Yo creo que has tocado unos puntos muy importantes. El primero, que es este tema, pues, de la crisis sistémica, pues, de la vivienda, ¿no? Al final, la vivienda dentro de este mundo, pues, capitalista se ha transformado en un bien de cambio o le damos el valor como cambio y, por lo tanto, pues, los datos que presentaste son asombrosos, ¿no? Pues al final, personas que tienen que invertir más del 40% de lo que ganan en una vivienda, si es que pueden, digamos, de una cierta manera pagar la renta, porque la mayoría de las personas no pueden ni siquiera pagar una renta, una crisis del sistema de acceso a la vivienda, porque al final, como bien explicabas, sí, hay esos fondos, pero pues, al final es una vivienda que se produce posiblemente en terreno público, el terreno público luego en el tiempo se da los fondos, como el Infonavit,
al final de una cierta manera lo privatizan porque la persona que va a acceder a esta vivienda pues la va de una cierta manera a comprar y por lo tanto una vez que se compra entra en el libre mercado porque posiblemente esta persona luego quiere hacer negocio con esta vivienda pues la va a volver a vender ya plusvalizada, ¿no? ¿Cómo está afectando ese tema de la vivienda? Tú citaste, por ejemplo, Javier Burón, ¿no? Que ha sido uno de los principales, de los principales, digamos, aportadores, ¿no? De las políticas de vivienda, pues, de País Vasco, incluso de las políticas de vivienda, pues, del Ayuntamiento de Barcelona, cuando ha trabajado allí entre el 2015 y el 18, ¿no? Y cómo, recordando, por ejemplo, el ejemplo de Barcelona, allí se intentaba abordar esta desgracia, esta falta y esta emergencia habitacional a partir pues de diferentes estrategias. No era simplemente la construcción de nuevos edificios, más bien era también la construcción de instrumentos legales para evitar desahucios, la construcción de instrumentos de gestión y de diagnóstico para entender la gravedad del problema, ¿no? Tú comentabas ahora cuando al terminar tu conferencia que desde el nivel municipal posiblemente no se puede hacer mucho, que debería de intervenir pues el nivel estatal y el nivel federal. Estamos de acuerdo sobre ese tema porque al final pues el nivel estatal y federal posiblemente incluso tienen mucho más recursos económicos y posiblemente recursos también legales, ¿no? Para poder actuar sobre estas dimensiones. Pero también es cierto, por otro lado, que quien realmente está a contacto con la gente día a día es el nivel municipal, es decir, alguien que tiene que dar, digamos, respuesta a su pequeño o gran territorio que tiene que administrar, ¿no? Por lo tanto, te quiero agradecer, ¿no? Por tu aportación, porque al final lo que lo que aportaste, ¿no? Refuerza la idea de este curso, refuerza la idea de que intentamos, ¿no? Comunicar que no podemos pensar, ¿no? En la vivienda colectiva como un simple objeto aislado, ¿no? Y muy interesante, por cierto, la lámina que mostraste al principio, donde el término colectivo pues no aparece, vivienda en propiedad, covivienda, etcétera. El tema de cómo muchas veces, y con eso cierro, históricamente allí en tu tabla decía, ¿no? Vivienda multifamiliar o plurifamiliar, etcétera. Familiar, o sea, ni siquiera es multipersonal, es multifamiliar. Hay muchas Sí. familias, ¿no? A lo mejor muchas personas, pero no hay el tema de la vivienda colectiva. Y creo que esto, de una cierta manera, si por un lado lo podemos ver como un defecto, pero por otro lado lo podemos tomar como una virtud, es decir, como aún nadie como lo definió, ¿no? Legalmente, pues nos tocaría a nosotros, pues, empezar a dar, ¿no? Este tipo de definición, si es que se necesita una definición. Y posiblemente la vivienda colectiva, más que ser un edificio, ¿no? Una construcción arquitectónica, es una forma de vivir la ciudad, es una forma de vivir en comunidad, ¿no? Es una forma, pues, de vivir la otredad, ¿no? La relación, pues, con los demás, que luego toma forma arquitectónica y urbanas diferentes en función del contexto, pues, donde se va a implementar ese tema de lo colectivo, ¿no? Pero la verdad asombrosa tu presentación con todos estos datos que nos regresan a la realidad. Una realidad dura y cruda, donde muchas veces incluso las mismas facultades de arquitecturas se alejan de ella, ¿no? Porque pensamos en dibujar, en diseñar edificios increíbles, bonitos, etcétera, porque realmente pues no han entendido la gravedad del problema y cómo realmente como arquitectos, urbanistas, proyectistas y ciudadanos finalmente deberíamos de volver a pensar en una arquitectura del sistema vivienda, y no hablo de la arquitectura simplemente en stricto sensu, ¿no? Del arquitecto, debería de tomar esta cuestión ética, ¿no? Esa cuestión ética y esta responsabilidad que como proyectistas pues tenemos que tener. Por lo tanto, la verdad, muchísimas gracias por tu aportación y nada, abro aquí la sesión si alguien quiere aportar hacer alguna aportación o preguntar algo aquí al arquitecto Luis Manuel. Julia, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias. Sin duda fue una gran conferencia. Y la verdad es que yo me quedo con muchas cosas, ¿no? Al inicio comentas sobre distintos grupos que ven el espacio y ven el suelo de otras maneras. Mencionaste, por ejemplo, a los zapatistas, que
Bueno, creo que quizá uno de los grandes focos rojos de los últimos meses fue que los zapatistas al inicio del sexenio, bueno, poquito después, dijeron, nosotros hasta aquí llegamos, ¿no? Muchas gracias, cerramos telón. Que es justo uno de los grupos que más se había mantenido activo y defendiendo sus ideales. Entonces es quizá un poco bastante desalentador que uno de estos grupos que era como uno de los grandes ejemplos en México de lucha, haya dicho, nosotros ya no podemos más, ¿no? Eh, y me parece, digo, alarmante en el sentido de uno sabe lo que sucede, pero cuando lo ves con números de manera tan clara, como que afecta 7 veces más, ¿no? Es este típico chiste de tu abuelo diciéndote, es que yo a tu edad ya tenía una casa, un auto y 7 hijos, y es como, claro, pero es que tú a mi edad, tu salario, los programas sociales y el Estado te permitían tener una casa, un auto y 7 hijos, ¿no? Actualmente pensar en alguien a mi edad que tengo 20 años, es imposible pensar que de tener acceso a eso, ¿no? A estar pagando una casa y tener la posibilidad de mantener una familia tan grande como se hacía antes, ¿no? Y saber que en los últimos años ha subido el 70% del precio de las casas o de las viviendas es alarmante, ¿no? Y bueno, pues cierro nuevamente agradeciéndote. Sin duda voy a seguir investigando mucho más. Diste grandes ejemplos y espero en otro momento seguir escuchando de tus investigaciones. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Solo, a ver, con lo que comentas lo del ZN, ZLN, solo hacer la aclaración que el ZLN está más vivo que nunca, ¿eh? Y la recomendación es que eh, el planteamiento o las lecturas que hace el movimiento las plantea como en un sentido poético, casi figurado, con una invitación como a entender desde otra visión, otra inclusive cosmogonía. Cuando ellos hablan de paramos todo y nos vamos, o sea, como no hablamos el mismo lenguaje, por lo tanto ustedes nunca nos van a entender, porque nosotros somos la otredad. Eh, Digo, no quiero extenderme porque esto sí ya es, digamos, salirte del marco, ¿no? Para eso invitaría también como me parece súper atractivo que desde SARC estén planteando este periodo como de pensamiento desde el sur y descolonizador. Creo que va por ahí, o sea, porque las comunidades zapatistas hablan en un lenguaje que no es el nuestro, o sea, se plantean en una realidad posterior a la que nosotros estamos habitando. Entonces, creo que hay muchísimo que aprenderles. Yo creo que sí, ellos hablan de lo común, pero yo creo que esto da para otro debate o una charla más compleja, pero por eso los invito a que estén pendientes de lo que están planteando porque lo que están dando, más allá de una lucha específica frontal, es una serie de reflexiones que dan una cátedra al modelo de habitar y cómo estamos en este mundo. ¿Alguien más? Mariana. Hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntarte, bueno, mencionaste que no viéramos a la ciudad como equipamiento, sino como infraestructura. Y me gustaría preguntarte, ¿a qué te refieres con esto? Porque Ujú. es verdad que construimos viviendas, que en realidad la vivienda construye ciudad, pero la ciudad ¿para quién? Si la vivienda no la podemos comprar las personas comunes. Ujú, Entonces, ¿a qué te refieres con ciudad como infraestructura? Digo, ujú, perdón, ujú. vivienda como infraestructura. Vale. Eh, bueno,
intentaré hacer como algunas analogías que por lo que he escuchado en alguna otra plática en las conclusiones, creo que Graciano también ya ha planteado esta reflexión o este acercamiento, mm, pero creo que es importante para que se entienda lo público, creo que es importante ejemplificar o hacer analogías. Mm, En cuanto a entenderla como equipamiento, la vivienda como equipamiento. Es que hablar, lo voy a tratar de exponer en un lenguaje cotidiano, ¿no? Nosotros tenemos naturalizado que una escuela es un equipamiento, ¿no? O sea, nosotros convivimos con una escuela y nunca nos planteamos que ese equipamiento o esa edificación es pública. Asumimos que es eso, ¿no? O sea, es una escuela, una biblioteca, un museo, un hospital, son equipamientos públicos, ¿no? Entonces lo que hemos venido intentando plantear es que se entienda la vivienda como un equipamiento, es decir, de propiedad y gestión pública y de uso público. O sea, tú usas una escuela, vas a clases, usas arquitectónicamente un espacio y que es propiedad y que lo mantiene el Estado, a lo mejor los padres de familia, etcétera, ¿no? Pues trasladarlo a la vivienda, pues es un equipamiento que es edificación que construye el Estado, ya si me pongo muy particular, puede estar financiado o no por el Estado, ahí hay unas relaciones público-privadas, o sea, yo soy de la idea de que se puede desarrollar vivienda pública en suelo del Estado con inversión privada, concesionando el uso al privado por X cantidad de años sin necesidad que el Estado invierta, pero hay muchos modelos de producir vivienda pública. Lo que quiero finalmente es esta reflexión, que entendamos el equipamiento como lo que naturalizamos como una escuela, un hospital. Lo que planteabas como una infraestructura es que en ciudades como con la que yo tengo más cercanía, que puede ser España, el País Vasco en particular, es que desde la transición democrática, ellos plantean lo que llaman el estado de bienestar o la social democrática en pedestales, o sea, como puntos en los que vamos a establecer un piso parejo para garantizar un estado de bienestar. Se habla de la salud, se habla de la educación, se habla de la seguridad, se habla también de no sé cómo llaman, de las subvenciones públicas, es decir, que nadie se quede atrás, o sea, como un piso base, o sea, que no haya, reducir la pobreza, y hablan de la vivienda como un pilar del estado de bienestar, entendida como infraestructura. Eh, en términos urbanos, o sea, yo no soy urbanista, pero así como bases del urbanismo, pues las ciudades tienen una infraestructura y tiene equipamientos. La infraestructura es lo que soporta a las ciudades. Hablamos de puentes, hablamos de vialidades, hablamos de tuberías para el agua. Entonces, lo que se plantea es que la vivienda no se entienda como equipamiento, sino que se entienda como infraestructura. Es decir, la ciudad no funciona si no hay drenaje, pues no funciona si no hay vivienda. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Efectivamente, pues es que si no hay vivienda, no hay ciudad. Ujú. Una ciudad posiblemente puede prescindir de tener museos, ¿no? O tener muchos museos. Hay incluso pues, pueblos que posiblemente ni siquiera tienen hospitales, tienen centros de salud, ¿no? Más chiquitos, pero vivienda tiene que haber. O sea, si no hay vivienda, pues estas dimensiones pues no existen, ¿no? La verdad, te agradezco mucho, Luis, la aportación de hoy, porque creo que aporta mucho, ¿no? Incluso al panorama que estamos dando, ¿no? Con las demás conferencias y demás, y las otras aportaciones, ¿no? Y realmente nos está haciendo ver cómo el tema, pues, de la vivienda colectiva es un tema muy amplio que se tiene que atacar de diferentes frentes, ¿no? Y uno de esos es el frente, pues, que tú nos has planteado hoy. Me quedaría, digamos, con la última imagen de tu conferencia, de cómo una vivienda que posiblemente
si no está cuidada, si está abandonada, genera degrado social, abandono pues de un barrio, de cómo con un cierto tipo de cuidado puede ser un hogar para una persona, ¿no? Y una familia, y cómo puede permitir luego a esta familia de evolucionar en el tiempo y de darle acceso, ¿no? A todo otro tipo, pues, de temas y resolverle la vida, digamos, de una cierta manera, o ayudar a emanciparse, ¿no? Para poder tener una mejor vida. Entonces, como arquitectos, digamos, de una cierta manera, criticamos mucho la realidad en la cual vivimos. Sin ella no pudiéramos vivir, sin la crítica y sin esta realidad, porque no tendría sentido, pues, lo que hacemos. Y posiblemente pues tenemos que desde un punto de vista optimista, ¿no? Intentar buscar, ¿no? Como la solución del sí se puede, ¿no? Si podemos mejorar esas cosas, ¿no? Atacando el problema de manera sistémica y no de manera aislada, sino más bien haciendo red y atacando el problema a diferentes escalas y bajo diferentes puntos de vista. Por lo tanto, esta plática que tú nos diste hoy, así por un lado, digamos, nos pidió, ¿no? De tener los pies como pegados al suelo con unos datos puros y crudos, pero por otro lado también nos da como mucha esperanza que realmente sí hay formas, ¿no? De poder actuar, ¿no? Y de poder ayudar en tener una mejor ciudad y por lo tanto una mejor sociedad, ¿no? Una sociedad realmente pues mucho más, por así decirlo, satisfecha, mucho más, con una mejor vida, por así decirlo, ¿no? En nuestros contextos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Luis, por el tiempo que nos dedicaste. Espero que podamos seguir colaborando. Espero que esta conferencia se transforme en un buen artículo para el libro del próximo año, porque creo que vale mucho la pena tener tu aportación. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Graciano, y gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Bye bye.